La educación en México. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. ¿Cómo se percibe la educación en la actualidad? Le damos valor nosotros como maestros. Es tanto el impulso a tus alumnos. ¿Cómo se percibe en la forma en que ves sus aprendizajes a fin de ciclo escolar? Dependiendo de cómo estamos hablando de la educación, desgraciadamente en la actualidad estamos hablando de valores que se han perdido día a día y de la importancia, simplemente el hecho de la falta de valores, el gran impulso que tiene la educación ahorita en la escuela, pues ha sido muy poca, porque es falta de interés por parte de los padres, el que ya le falten al respeto a las personas, y no solamente a las personas exteriores, sino también a las personas que los involucran en su educación, tanto maestros como padres, abuelos, tíos, todo. Es el conjunto de todos esos valores. En la actualidad se ha perdido, sí se ha perdido demasiado, pero ahí es nuestra labor como docentes, y nosotros no somos los que vamos a enseñarles los valores. Nosotros vamos a reforzar valores, y si no los tienen, pues irlos fomentando día a día en esta situación. Fíjense que ahorita yo estaba buscando una nota que yo tuve hace mucho tiempo y habían puesto que la enseñanza del ser humano debe de ser de una misma, desde casa para el mundo exterior, y sí es cierto, porque si yo soy buena persona, lo voy a hacer junto con todas las personas, y no va a haber ninguna necesidad de que me estén como exigiendo ser una persona que no soy. Simplemente los valores los voy a presentar siempre, hoy o mañana. Para nosotros, creo, como un país del tercer mundo o un país pobre, creo que esta situación de pandemia está sacando a flote o revelándonos todas las áreas de oportunidad, o por qué no llamarle las deficiencias que tiene nuestra educación y que viene arrastrando desde muchos siglos atrás. Es un momento muy difícil para todos, un momento muy difícil para nosotros los profesores, y creo que también un momento difícil para ustedes alumnos y para sus padres. Es decir, percibo que la educación necesita tener un sostén, que hagamos un trabajo en equipo, que realmente pudiéramos hacer un trabajo en equipo para estarnos apoyando en estos momentos en los que tal vez no de la misma manera en la parte presencial. Sin embargo, también sé que los jóvenes son una generación que va arribando y que ve a futuro y que se han logrado adaptar, pero sí me parece que es un poco triste la parte en la que algunos profesores y alumnos, no nos adaptemos a estas condiciones. Lo percibo un poco desalentador, pero al mismo tiempo lo percibo como un reto. Estamos ante un reto. Complicada, se diversifica demasiado en todos los niveles educativos, no solamente hay cambios en los niveles básicos, como todo a raíz de la propia reforma educativa y las contingencias que han sucedido al día de hoy, sino en todos los niveles. Es muy grave en el nivel básico. ¿Por qué? Porque se segmenta gran parte de las personas que estudiaron pedagogía y se centra particularmente en normalistas, lo cual no es que esté mal, está bien, porque ellos sí son formados para dar clases a nivel básico, esa es su formación, pero segmenta una parte muy gruesa de la formación de educación, llámese de ciencias de la educación o llámense pedagogos o todos los que están particularmente en un sector privado, de escuela privada, de empresa privada, se segmenta. Y si nos vamos a la parte media superior, entonces acá tampoco el panorama es muy acogedor, sino que también aquí se diversifica demasiado la oferta, y entonces, ¿cómo se percibe a la educación en la actualidad? Complicada, compleja, diversificada, con un panorama no muy bueno, con un panorama no muy diáfano, no muy nítido, sino que genera, pareciera, más incertidumbre, más preguntas que de las propias respuestas que puede llegar a dar. Si nosotros vemos el desarrollo de la educación como tal, estaríamos hablando que
en las escuelas no se asiste para recibir una educación como tal, sino se asiste para recibir una formación académica. Una formación académica que te va a servir en tu vida personal, sí, pero no forzosamente es un sinónimo de buena educación. El mejor ejemplo es que podríamos verlo en políticos, en personas de seguridad, en mismos docentes, en muchísimas personas que se supondría tienen una carrera universitaria, pero cuando uno las trata, son personas que no muestran el más mínimo detalle de educación. Y es el mejor ejemplo de que la educación que se da en una escuela no es propiamente educación, sino es una formación. Sí se comparten valores, sí se comparten formas de pensamiento, pero eso propiamente ya depende de cada persona. La educación como tal es la educación que se recibe en casa, es la formación de valores, la formación de responsabilidades, que es parte de nuestra personalidad. Y si ya me voy entendiendo la educación como lo que se está impartiendo hoy en día, pues si nos vamos a lo que son las famosas reformas, pareciera que se está buscando que la educación sea más bien un proceso de enseñanza-aprendizaje sencillos, donde se le facilita al estudiante el pasar de año, el pasar sus materias con el mínimo esfuerzo, donde ya no se está preocupando mucho por la parte formativa de conocimientos, sino más bien como que por las estadísticas o por los números. O sea, y la educación se ve como que, ya sea desde el punto de vista de iniciativa privada o de gobierno, como un negocio, donde yo puedo mencionar que tengo una tal cantidad de alumnos inscritos, y de esa cantidad de alumnos inscritos, tantos pasan sus materias, tantos pasan de año y tantos reprueban. Y yo siento que la educación ya perdió ese camino formativo y está más bien ya centrado en puras estadísticas. ¿Existe una calidad educativa? Uno como docente debes de buscar tus propias estrategias para que le des una calidad educativa, porque digamos, ya no vas a enseñar como tan solo. A partir de abril para acá, pues tuvimos que tener otra modalidad de educar o de enseñar. Entonces debemos de ser flexibles a todo tipo de cambio para tener una calidad educativa. Yo siento que sí. En lo personal, yo busco mis estrategias de algún modo para que mis alumnos aprendan, con obstáculos o sin obstáculos, pero al fin y al cabo yo llego a ese punto, ¿no? O quiero llegar a esos aprendizajes. ¿De qué manera? Con una planeación que la lleve a cabo, que no solamente la escriba y que esté muy bonito en un cuaderno, sino que la lleve a cabo y que lleve la problemática o las dificultades que requiere mi grupo. 2, el crear ambientes adecuados para mis alumnos, ¿no? La tecnología, metiendo hasta más no poner la tecnología, pero desgraciadamente tenemos los papás, tenemos la idea de que la tecnología es mala, y por supuesto que no, la tecnología es muy buena. El problema es que la hemos empleado mal. ¿En qué sentido? Que los niños están viendo videos que, pues que a lo mejor no digo que son malos, porque pues de todo vas a aprender algo, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes que irle llevando que la tecnología la puede utilizar en este momento que no podemos tener contacto con bastantes personas y utilizarla. Desde mi punto de vista, si hay una calidad educativa, sí, aunque a veces se requiere de más cosas. El concepto de calidad educativa es un concepto muy absoluto. Estaríamos hablando de una educación que no tuviera ningún pero. Sin embargo, nadie que vivamos en nuestro país y seamos conscientes o que veamos la situación de manera realista, podríamos decir que tenemos una calidad educativa. Siempre encontraremos un pero, siempre diremos, pues sí hay un poco, pero, pues sí, pero nos falta. Entonces, no tenemos
una infraestructura, no tenemos recursos materiales y creo que nuestros recursos humanos también estamos viviendo un proceso desalentador, es decir, estamos luchando contra una sociedad que no está muy humanizada y relaciones humanas que se están deteriorando. Entonces, creo que no podemos, yo no podría decir que exista una calidad educativa. Creo que estamos luchando algunos, cada uno con lo que puede, con lo que tiene y con lo que puede sentir o pensar en relación a este ámbito educativo. Cada uno con sus propias herramientas estamos luchando precisamente para poder hacer de la educación algo con mayor calidad. Por supuesto, siempre ha existido calidad educativa. Que en todas las escuelas exista, que entre todos los profesores apoyemos o que todos los alumnos la nutran, es muy distinto. Pero al final del día siempre ha existido calidad educativa. Es muy cierto que también al masificarse las instituciones educativas que existen y que exista tanta oferta, porque ya hay demasiada demanda, entonces ciertos estándares de calidad bajan, desgraciadamente. Pero la calidad educativa siempre ha existido. Desgraciadamente, por lo mismo, unas escuelas terminan despuntando, otras escuelas terminan yéndose en picada y hay otras que se mantienen por milagro y obra de Dios o del Dios que le quieran rezar, pero existe una calidad educativa. Eso es indudable. Desgraciadamente, no todas las instituciones estamos en el mismo nivel de la calidad educativa o no todos la buscan como una finalidad única de la institución, como una razón de ser de la escuela. Creo que no. Y yo creo que no porque al hablar de educación en escuelas, nos hace referencia a lo que es esta parte de lo que son las famosas competencias, que tiene algunos años que nuestro país está centrado en el modelo educativo basado en competencias. Pero el problema principal es que no hay un organismo, nadie se ha preocupado por evaluar si los docentes poseen o no esas competencias que tienen que desarrollar. Algo que he peleado mucho en escuelas donde he trabajado y se imparte la materia de capacitación es, yo tengo una certificación donde yo estoy certificado en lo que es la elaboración, impartición, evaluación y diseño de materiales de cursos de capacitación. Y en muy pocas escuelas le han hecho caso a esa certificación. Y lo que yo he percibido en escuelas que comparten los maestros o los docentes que les asignan las materias, son cosas que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver con la capacitación. Entonces, yo creo que el problema de la calidad educativa está centrada en que hoy en día se busca que se evalúe y se trabaje sobre competencias, pero realmente, ¿qué tantos docentes están capacitados y poseen esas competencias que se pretende las reformas educativas o los modelos educativos buscan que los docentes desarrollemos en los estudiantes? A mí me ha tocado ver en escuelas cómo se hace un abuso exagerado de lo que son las presentaciones. O sea, el docente agarra, copia, pega, corta, pega, genera una presentación y su clase no es otra cosa más que la lectura de una presentación. ¿Dónde está esa parte del dominio del tema? ¿Dónde está esa parte interactiva donde yo no me la paso platicando 1 hora o 2 horas? Y más bien son mis alumnos los que me ayudan a mí a desarrollar una clase, hablando de nivel licenciatura y hasta de prepa. Hacia lo que es primaria, secundaria, desconozco bien cómo está toda esta parte del modelo, pero ¿cómo podemos hablar de calidad si el problema está en que no se está evaluando realmente la calidad de los docentes? O sea, yo creo que se tendría que evaluar muy bien a los docentes, verificar que los docentes posean esas competencias que se está buscando que desarrollen en los estudiantes, y si no, ver la forma de ayudarles a desarrollarlas, porque de otro modo
continuamos en el modelo tradicional con una visión de un nuevo modelo y realmente no, o sea, no estamos logrando eso. Están generando procesos mucho más sencillos y se le está quitando al estudiante esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de lógica, esa capacidad de pensamiento que tendrían que poseer. Ventajas y desventajas que tiene este nuevo modelo de enseñanza. ¿Qué ventajas tenemos? Pues ahorita sí tenemos el apoyo de los papás en este aprendizaje, por decir, que se han estado comprometiendo un poco más, aunque son muy jóvenes, pero se dan sus tiempos. Algunos, no todos, ¿verdad? Porque pues digamos, a veces en casa trabaja papá y mamá y están a cargo de la abuelita, de la tía, de no sé qué. Pero pues hay personas que se dedican con ellos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que a lo mejor si tu objetivo era llegar al 80, al 90, pues a lo mejor llegas al 60, al 70, ¿no? Porque no están al 100 en aprendizajes. Las ventajas también sería la utilización de métodos activos en técnicas grupales. ¿Qué significa eso? Desde mi punto de vista, sí está bueno el programa, pero desgraciadamente, como comenta la maestra Aurora, ahorita los papás se tienen que meter, pero no se meten, me explico, o sea, de que tengo que estar porque maestra, director, me está diciendo que yo tengo que hacer el acompañamiento con mi hijo, ¿no? Pero en realidad no me estoy metiendo porque tengo que trabajar, tengo que mantener, tengo esto, tengo lo otro. Auméntenle ahí la tecnología que ha incluido, o sea, que si tienen la tablet, que si tienen un dispositivo, que si tienen internet, que si tienen, o sea, son muchos factores. Las desventajas serían esas, que pues desgraciadamente que no todos tenemos esas tecnologías como hasta ahora, ¿no? Yo lo veo en desventaja y ventaja, o sea, como que de los dos tiene este modelo. De los dos tenemos que agarrar algo de este modelo porque los niños se están actualizando en la tecnología, incluso nosotros como docentes, ¿no? O sea, yo hay muchos programas que conocía, pero ahorita estoy conociendo más. Ahorita las actualizaciones que tenemos nosotros en el magisterio son buenas porque yo decía, uy, existen estas páginas que en mi vida las conocía, ¿no? Entonces, y vas compartiendo con tus compañeros docentes, ¿sabes qué? Mira, esta página donde te puedes apoyar, sería el acompañamiento entre colegas, ¿no? Los consejos técnicos que desgraciadamente ahorita no los vamos a tener como quisiéramos, el de decir, ¿sabes qué? Me funcionó este programa o me funcionó esto. Nada más vamos a estar como guiadores en este modelo híbrido, ¿no? Que va a estar transmitiendo la televisión, pero qué tanto voy a que mis alumnos aprendan, porque me pueden mandar la imagen y muy bonita la tarea y todo, pero qué tanto aprendieron mis alumnos, qué tanto aprendieron. Toda nueva modalidad educativa, cada uno lo vivimos de acuerdo a nuestra etapa del desarrollo humano en que nos encontramos, ¿verdad? Es decir, si soy joven, puedo decir, tiene múltiples ventajas. Si no soy joven y ya soy un adulto maduro, entonces puedo empezar a nombrar desventajas. Sin embargo, creo que este nuevo modelo de enseñanza nos ha permitido a todos, jóvenes, niños o personas maduras o viejos, independientemente de cuál sea la etapa del desarrollo humano en el que nos encontremos, me parece que nos ha puesto a prueba y creo que hemos sido buenos en adaptarnos y convertirnos en personas funcionales. A pesar de todas las dificultades, a distancia, pensé, no voy a poder, creo que no voy a funcionar. Nos sentíamos torpes algunos profesores en relación al manejo de la tecnología. Sin embargo, una superventaja fue que nos puso a prueba y que sabemos que sí podemos adaptarnos. Ustedes adaptarse a esta modalidad me parece que es algo mucho más sencillo. Esa es una ventaja para ustedes.
Una desventaja para nosotros fue que no tenemos un buen manejo ni habilidades en el uso de la tecnología. Sin embargo, insisto, creo que una superventaja fue el que nosotros hayamos convertido esa desventaja en ventaja y que nos hayamos visto que sí podemos ser funcionales y sí podemos sobrevivir en un mundo tan caótico como este, y que por supuesto nadie de nosotros esperaba una situación tan alarmante, tan triste, de ver cómo nuestros seres queridos están perdiendo su trabajo, de cómo nuestros padres o nuestra economía o nuestra familia o la colegiatura ya no se pudo pagar, o las madres están aprendiendo a estar más tiempo con sus hijos para estar al pendiente de que están conectados. Entonces creo que este nuevo modelo nos ha traído eso, la capacidad de ponernos a prueba para que veamos qué tan adaptables somos a condiciones tan drásticas que nadie esperaba. Ventajas muy claras, el acercamiento a la tecnología. Muchos profesores, muchos alumnos, muchas alumnas, al final del día no estaban familiarizados con elementos tecnológicos, lo cual es una ventaja maravillosa, el que sin quererlo nos hayan obligado a vernos inmersos en. Eso es algo muy bueno, no se puede negar. La desventaja, pues al final del día no todos son nativos digitales, al final del día no todos se pueden conectar desde un iPad, no todos tienen un internet estable síncrono de 25 megas de subida y de bajada, y no todos tienen los medios. Entonces al final del día tienes un sector donde este tipo de modalidades es adaptativa, pero también tienes un sector donde este tipo de modalidades terminan resultando siendo un óbice más allá de las propias ventajas que te pueda brindar. Lo que es indudable, tanto tengas el capital o no lo tengas como para aprovechar este tipo de enseñanza, es que al final del día eso es algo a lo que se iba a llegar. El COVID, SARS-CoV-2, lo único que hizo fue adelantar y apresurar el paso, pero eventualmente muchas instituciones se tenían que sumar eventualmente a este tipo de modalidades. Eso era indudable. Yo me dedico a la educación en línea desde el 2009, si no me equivoco. Desde el 2009 se menciona que no todos los estudiantes están preparados para este tipo de clases. Hay estudiantes que por mucho que lo intenten propiamente se les va a complicar demasiado, y va a haber otros para los que va a ser muy sencillo. Esta parte de la famosa educación a distancia sincrónica o asincrónica. Sincrónica es esta parte que se realiza en el momento, y la sincrónica son sus tareas que ustedes envían. Nos hace referencia a que va a depender mucho de la habilidad del docente, porque el docente es quien propiamente va a generar ese interés en que sus estudiantes se conecten. Si el docente no genera ese interés para que los estudiantes se conecten, vamos a hacer lo que se ve en internet. Tiene sus ventajas. La ventaja que tiene es que lo que busca es generar un aprendizaje autónomo, donde ustedes se preocupen más por aprender y el docente propiamente cumpla ese papel de guía. Pero el detalle es que por la forma en la que nosotros ingresamos a este modelo de educación a distancia, a ustedes nadie les ha explicado bien cómo funciona este modelo a distancia. Y lo que se tendría que hacer es darles una explicación de cuál es la forma en la que este modelo es funcional. Y este modelo solamente es funcional si el alumno está interesado y está comprometido en lo que es su formación educativa. Y la única forma en la que tiene para demostrar lo que está comprometido es con su desempeño. Es el hecho de que el maestro no tiene que darme una clase de diapositivas. El maestro tiene que utilizar algunas diapositivas como ejemplo para mi clase. Hay dos tipos de clases que se pueden dar en línea: las interactivas y las pasivas. En las pasivas, el maestro toma esta función del docente tradicional de un salón de clases, donde se la pasa hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Termina de hacer todo, de
de desarrollar todo lo que él determinó, y al final de la clase pregunta, ¿tienen alguna duda? ¿Están todos de acuerdo? Y entonces todos los alumnos como borreguitos contestan, sí, sí estamos de acuerdo. O al final de la clase hace preguntas, pero propiamente, ¿qué tan interactiva es esa clase? ¿Qué tanto motiva realmente a los estudiantes ese tipo de clases? A diferencia de si se continúa con un proceso similar al que, cuando menos yo tengo en el salón. Hasta hoy en día yo continúo como si estuviera en la escuela. O sea, yo inicio con el tema, inicio preguntando, y ya saben que les pregunto, y si no están conectados, de repente está esta parte de, perdón, profe, es que no lo escuché, es que está fallando mi internet. Pero no hay ningún problema, les vuelvo a hacer la pregunta, o les vuelvo a hacer las preguntas, y eso es parte de lo que tiene de ventajas y desventajas. O sea, qué tanto compromiso tiene el docente en lo que está realizando, o si lo tomo práctico, porque para mí realmente sería bien sencillo el hecho de realizar presentaciones y dedicarme a leerles 1 hora o hora y media de clase para ponerles una actividad o para hacer una especie de sesión de preguntas y respuestas, y ese tipo de clases no motivan al alumno. Puedo asegurarles que en lugar de motivarme a conectarme y a prestar atención, lo único que generan ese tipo de clases es que yo me conecto por mi asistencia y así tenga que estar sentado con mi cámara encendida. Voy a estar entretenido en otras cosas más que prestando atención, y voy a ser solamente una especie de juguete, una especie de muñeco que está nada más observando una pantalla. Y lo que se debe de buscar es que el alumno, a pesar de que estemos a distancia, el alumno piense, el alumno interactúa. Entonces, las ventajas es que genera un aprendizaje autónomo. Las desventajas, que no todos los alumnos están preparados para este tipo de clases. ¿Qué cambios se necesitan para lograr una calidad educativa? Simplemente los roles que debemos de tener ahorita el docente, y que el rol que debe de manejar el alumno. Nosotros ahora que estuvimos en la capacitación, que después ya cancelaron, en la SEP nos piden que hiciéramos un tríptico del rol que teníamos que manejar como docente y el rol que debería de manejar también el alumno. Ser crítico, reflexivo, analítico, y que el rol del docente ser creativo, a crear aprendizajes que desgraciadamente a veces por tiempos te come el mismo sistema. Híjole, hay un tema que los niños se interesaron tanto que sin querer ya te alargaste más de la clase de español o la clase de matemáticas, que si jugaste a la tiendita, que si jugaste pero ya tienes que pasar a la otra materia, porque si no te come el tiempo. Y el irte comiendo el tiempo es el irte también a consumir contenidos. Entonces, simplemente ahorita es nuevamente ponernos la camiseta que debemos de tener ahorita. No ahorita, yo siento que desde que docente, ingeniero, algo, que asumas ese papel que te corresponde. Yo docente, asumo que mis alumnos tienen que ser críticos. ¿Y con qué? Dándoles herramientas. Ponernos la camiseta del rol que debemos tener. ¿Para qué? Para mejorar la educación. Creo que nuestro nivel educativo, con esto hablo también de calidad educativa, para que nosotros podamos tener un buen nivel educativo, yo siempre he creído que nos tenemos que basar muchísimo en las condiciones económicas de un país. Y creo que los cambios que se necesitan hacer es que desde las esferas gubernamentales se destine un mayor presupuesto a la educación y que a nivel económico pudiera haber una mejor distribución de la riqueza.
Creo que ese es uno de los cambios que necesitaríamos, me refiero como a un cambio básico o un cambio estructural. Y cuando ya hablamos de situaciones como, por ejemplo, ¿qué tanto las personas que nos dedicamos a la educación amamos realmente la educación? Y pues quiero regresar a la frase de Paulo Freire, que para mí es una persona muy apreciada, y que precisamente mi tesis de licenciatura yo la hice en educación para adultos, y tocábamos esta parte de Paulo Freire. Y entonces cuando él dice que lo que se necesita no es un cambio exactamente en la educación, sino en nosotros, en las personas, en que las personas realmente nos volvamos un poco más humanas y que dejemos un poco, muy atrás esa parte de esa relación solo de yo ordeno, el alumno escucha y el alumno debe obedecer, y de lo contrario como que el profesor se desestabiliza. Entonces creo que esa parte de entender, los profesores tenemos que entender lo que ustedes están pasando como jóvenes, y que tendríamos que también hacer una reflexión de nuestro propio trabajo. Y pues obviamente aquí regreso otra vez a lo económico, porque lo ideal sería que las personas que estamos en la estamos trabajando en el ámbito educativo, realmente fuéramos personas que amamos la educación, y cuando sintamos que ya no es esta nuestra área, pues que entonces sí tendríamos que decir, no es este el lugar donde yo quiero estar, y que deberíamos de buscar algo más. Sin embargo, esa búsqueda, otra vez regreso a lo económico, no siempre hay empleos para todos. Por lo tanto, me parece que la educación necesita un cambio radical para que podamos realmente lograr una calidad en la educación y no tener una educación tan mediocre. Y creo que precisamente por esa situación económica que vivimos, que nos ha hecho deshumanizarnos tanto, seguimos teniendo una educación mediocre en la que a veces solo estudiamos como para tener un documento para aprobar, o solo estudiamos para lograr lo mínimo necesario que nos piden en el aula. Creo que eso necesitaríamos cambiar. Entendiendo la dimensión de donde lo queramos ver, si nos vamos desde el punto de vista de dependencia, desde el punto de vista de Secretaría de Educación, no ser tan holgado en la aceptación de planes y programas de estudios de cualquier tipo de escuela, del giro que sea, de la calidad del plan de estudios que sea, porque eso termina siendo más bien el puro mercado laboral. Al final del día, lo único que se termina haciendo es ver a la escuela como una empresa que te expide títulos a diestra y siniestra, sino desde el punto de vista de una Secretaría de Educación que le metiera mayor rigor académico en la solicitud de planes y programas de estudio. No todos los planes y programas entran, no todos los planes y programas son buenos, no todos los planes y programas son válidos desde el punto de vista de la Secretaría de Educación. Vámonos a bajar un nivel, desde el punto de vista ya como escuela. Ya no está la Secretaría, ahora está la escuela, la que opera. Pues que la escuela ponga un mayor rigor académico, tanto en la selección de sus profesores, en la capacitación de sus profesores, y que ellos mismos busquen involucrarse en nuevas tecnologías, conocimientos transversales, más allá de lo que aprendieron en la propia escuela. Desde el punto de vista también de la escuela, pero enfocado al alumno, que el alumno comprenda la parte importante de que no es la escuela la que hace al alumno, sino que el alumno es el que hace a la escuela. Entonces ahí vamos amarrando mayores y mayores elementos en torno a la propia calidad educativa. Y desde el punto de vista social, que está, digamos que en el halo más grande, pero también en el más pequeño, porque involucra la parte de cada una de las personas, pues sí tiene que ver con una resignificación de la labor docente y del valor que tiene la propia figura docente, pero también la propia institución educativa, como aquella herramienta que al final del día busca incrementar un estilo de calidad de vida. Se necesita generar compromisos, se necesita generar interés, y eso propiamente no solamente lo va a generar una reforma educativa, un modelo educativo, lo va a generar una evaluación real de lo que ocurre,
de lo que sucede en los distintos ámbitos, en los distintos niveles educativos, y tratando de buscar o proponer no soluciones, pero sí consensos que nos permitan ayudarnos entre todos a poder generar esa calidad educativa. Nos queda un largo camino, es una de las carreras más complicadas y pues desgraciadamente mal pagadas. O sea, llámese porque tienes que, o sea, sí dicen, es que trabajan bien poquito, pero no sabe que después de que sales de trabajar te tienes que traer tu trabajo a tu casa. Entonces mucha gente, ya a mí cuando me dicen, ay, vas a la escuelita a trabajar, te sientas desde el escritorio y yo, si supieran que ni me siento en el escritorio, me siento para desayunar y eso cuando no tengo que calificar o cuando no tengo, o sea, se les hace muy fácil nuestra profesión sin saber que es una de las más difíciles. Va a haber gente que les va a decir, ay, estudiaste es maestra, ay, esto, cuidar tanto chamaco, cuidar, o sea, no. Con uno de sus alumnos que en la calle les diga, gracias por verme enseñado, pero efectivamente nadie trabaja amor al arte, obviamente, pero yo siento desde mi punto de vista que lo más gratificante es de que te encuentres a un alumno y te diga gracias. Eso no tiene precio y eso es lo padre decirle, sabe que usted fue la que me enseñó a leer, o usted me apoyó, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero podríamos ser sus mamás, no podrías, vas a ser la mamá o tu grupo, o sea, porque recuerda que la mayor parte de su vida pasan en la escuela, ¿no? La mitad están en la escuela y la otra mitad están en su casa. Diversifiquen su práctica profesional. Recuerden, docentes es una parte muy pequeña y es una parte que paga mucho menos que las otras. Cuando hay otras áreas que al final del día también tienen un enorme desarrollo profesional, que sí es desde el punto de vista monetario, porque al final del día nadie vive de amor y del cariño y de las cartas de nuestros alumnos, entonces, o de los dibujos de los alumnos, entonces también hay otros escenarios donde uno se puede desenvolver y que van a ser sumamente profesionales, sumamente enriquecedores, pero que también les pueden dar una calidad de vida distinta, una calidad de vida más ideal, y que si de plano la docencia es algo que tanto los mueve, que tanto las mueve, entonces se puede buscar como un elemento adicional, no como la única razón de ser, sino como un adicional. Es decir, en resumen, observen todo el mercado laboral y profesional que puede tener un pedagogo, una pedagoga. Seleccionen exactamente qué quieren, qué los satisface económicamente, monetariamente, a forma de salud, pero también una balanza con lo que los satisface profesionalmente y si quieren hasta sentimentalmente. Hagan una suma entre estos dos y jerarquicen sus prioridades. Con base en ello, ustedes van a decidir bien. ¿Te quieres dedicarte a ser docente? Hazlo. Si no, no lo intentes porque vas a terminar desmotivando y vas a terminar proyectando tus frustraciones a las personas con las que trabajes. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. John Dewey. Agradecemos la participación de los profesores Aurora Vázquez Castorena, Gabriela Martínez Chavarría, Alejandra Villa Cerrato, Juan Carlos Valdera Espinosa y Javier Osorno Galeana. Este video fue dirigido, producido y elaborado por Carla Jessica González Chavarría y Samantha Serrano Carrillo.